Las Escrituras, hermanos, contienen la mente y la voluntad de Dios para nosotros. Las Escrituras, hermanos, qué maravilloso, contienen la mente y la voluntad de Dios para nosotros que somos sus hijos. Acompáñenme a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice la Escritura, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabe, toda esta frase mente de Cristo se traduce entendimiento. Es decir, los cristianos somos capacitados por la palabra de Dios para conocer los pensamientos de nuestro Señor. ¿Por medio de qué nos capacitamos día con día, mis hermanos? Por medio de las Escrituras, por la palabra. Yo le hago una pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Amén. ¿Usted es siervo de Jesucristo? Somos siervos. Servimos, hermanos. Debemos ser servidores. Entonces las Escrituras es la única fuente de autoridad divina y absoluta para nosotros como hijos de Dios. No tenemos otra autoridad. Y cuando decimos las Escrituras es Cristo, porque es imposible separar a Cristo de su palabra. El que dice yo creo en Dios pero no leo la Biblia, no has nacido de nuevo. El que dice yo tengo a Cristo pero no tengo la Biblia, no leo la Biblia, no eres cristiano. Porque el cristiano, el que verdaderamente nace de nuevo, todo el tiempo quiere ser como Cristo. Absoluto, las Escrituras son absolutas. Absoluto quiere decir que es algo entero, algo total, algo completo. Eso solamente es las Escrituras. Bien, mis hermanos, entrando en el desarrollo del tema esta tarde, las Escrituras son infalibles en su totalidad. Son infalibles en su totalidad. Ahora acompáñeme al tan conocido y multicitado Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra ley, mis hermanos, se traduce en tres términos preciosos. Esta palabra ley se traduce enseñanza, directriz o instrucción. Enseñanza, directriz o instrucción. Y la palabra convierte, dice la ley de Jehová es perfecta que convierte, es decir, la ley, podemos decir, la enseñanza de Jehová es perfecta, la directriz de Jehová es perfecta, la instrucción de Jehová es perfecta. Dice amén. ¿O hay error en la ley de Dios? ¿Hay error en la enseñanza de Dios? ¿Habrá error en la directriz de Dios, en la instrucción de Dios? No la hay, porque Él es perfecto y su palabra es perfecta. Pero esta palabra convierte el alma, esta palabra se traduce revivir. Qué hermoso término. Revivir, convierte. Es decir, las Escrituras traen nueva vida a la persona porque traen perdón y purificación. ¿Está usted de acuerdo? Eso es lo que traen las Escrituras. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12, no lo vemos, pero el multicitado y conocido. La palabra de Dios es muerta y eficaz, ¿así dice? La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso las Escrituras, hermanos, traen nueva vida, es decir, reviven a la persona. ¿Está usted de acuerdo? Cada vez que nosotros leemos la Escritura, principalmente en el templo, venimos con una hambre por su palabra.
en la casa, si usted toma tiempo, yo tomo tiempo, mis hermanos, hermanas, hay poder en la lectura, hay poder en escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar es escarbar, profundizar. Hay poder al estudiar la palabra de Dios, el cual va mucho más allá del beneficio intelectual. En realidad, al estudiar las Escrituras, al estar en la enseñanza, en la directriz, en la instrucción de Dios, cambia para lo mejor, convierte nuestra alma, revive nuestra alma. ¿Cuántos revividos sabemos aquí, hermanos, en la palabra del Señor? Dice amén. Cuando usted tiene el gozo del Señor, cuando usted y yo tenemos el gozo del Señor, no necesitamos entretenimiento. No necesitamos entretenimiento. ¿Me cierras esta puerta, por favor? No pensé que los niños cantaban tan fuerte, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos el gozo del Señor. ¿Está usted de acuerdo? Las Escrituras son infalibles en su totalidad. Infalibles, mis hermanos. Las Escrituras son inerrantes en todas sus partes. Son inerrantes en todas sus partes. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Dice la Escritura. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios, o más bien, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Hay mancha en la palabra de Dios? Toda palabra de Dios es limpia. Esta palabra limpia literalmente significa probada, probada. Es decir, hallada sin escoria. Escoria, cosa vil, despreciable. Les pregunto, ¿la palabra de Dios es cosa despreciable? ¿La palabra de Dios es cosa vil? No. ¿Y por qué decimos probada? ¿Por qué significa esta palabra limpia? Significa probada. Cada cosa que Dios ha pronunciado, cada inspiración que los profetas han recibido, recibieron, los apóstoles, es pura, sin mezcla de error, sin escoria. Y cualquier prueba a la que pueda estar expuesto siempre es como el oro, el oro. ¿Por qué? Porque lleva el fuego y sale con el mismo brillo, la misma pureza y el mismo peso. Esa es la palabra de Dios. Es limpia. Proverbios capítulo 30, versículo 6. Leímos ahorita el 5, vamos al versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, añadir a la palabra de Dios es negar a Dios como la norma de la verdad. Les pregunto, ¿nos conviene añadirle a la palabra de Dios? No, hermanos. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso las Escrituras son inerrantes en todas sus partes. No hay error ahí. Los que cometemos errores y los que tenemos errores somos los seres humanos. Somos pecadores redimidos, lo hemos dicho. ¿Está usted de acuerdo? Pero bendito sea el Señor, porque hoy tenemos su palabra y debemos atesorarla su palabra. Dice amén. Mis hermanos, las Escrituras son completas. Las Escrituras son completas o están completas. Ahora acompáñenme al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice la Escritura, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, cualquier persona que se atreva a manipular la verdad con su falsificación,
edición o interpretación equivocada acarreará en su vida los juicios descritos en estos versículos. Cualquier persona que adultere las Escrituras no será tolerado. Por ejemplo, no lo vemos en 2 Corintios 2:17, dice la Escritura, no somos como muchos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y esa palabra o el verbo medrar significa corromper en 2 Corintios 2:17. No somos como muchos o no somos como la mayoría que medran falsificando la palabra de Dios, que corrompen la palabra de Dios. Ay de nosotros si falsificamos la palabra de Dios, si adulteramos las Escrituras. Cualquier persona que manipule la verdad, que quiera manipularla, los juicios del Señor vendrán sobre esa persona. Deuteronomio 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Observemos este versículo, hermanos. Deuteronomio 4, versículo 2. Dice la Escritura, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová y vuestro Dios, de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la misma instrucción. Si observamos, hermanos, ese versículo, no debemos disminuir ni añadir a la palabra de Dios, porque las Escrituras están completas. Las Escrituras, hermanos, se han completado. Volvemos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué le parece? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por este versículo? Ahora, aquí surge una pregunta. Entonces, si fui salvo, ¿Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? El que está en la Escritura, el que lee la Escritura dice, ya sabe la respuesta. Si yo fui salvo, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas que vimos acerca de la predestinación en la escuela dominical. ¿Qué enseñanza? ¿No es cierto, hermana? ¿Se acuerdan? Algunos de los que están aquí. En la escuela dominical. ¿Qué versículos, hermanos? ¿Y qué seguridad nosotros tenemos respecto a la salvación? Porque la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Está usted de acuerdo? Y el salvo apenas nació de nuevo, que verdaderamente nació de nuevo, todos los días quiere ser como Cristo, quiere imitar a Cristo y da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, volvemos a la pregunta. Si entonces ya fui salvo, nací de nuevo, ¿Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida? Vamos a ver la respuesta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y entonces dicen, ¿por qué algunos adulteran la Escritura? ¿Por qué algunos falsifican la Escritura? ¿Por qué algunos predican media palabra y no la palabra entera de Dios? Los que adulteran las Escrituras y siguen falsificando las Escrituras, que predican una doctrina falsa, nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron salvos. Conocen intelectualmente, pero nunca
fueron salvos. El salvo tiene temor de añadirle o quitarle o disminuirle, decíamos ahorita. Por ejemplo, les pregunto, ustedes que son salvos, mis hermanos, ¿ustedes tienen temor de Dios? Les pregunto. Temor de Dios es admiración, reverencia por quién es Dios. Él es el creador, el único Dios verdadero, el creador de nuestra vida, el todopoderoso. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes y yo nos atreveríamos a añadirle algo a las Escrituras? No. Sabiendo lo que en ellas hay de advertencias. Por eso, los que adulteran las Escrituras nunca fueron salvos. Pero en este Apocalipsis 3, versículo 5, comienza el versículo diciendo, al que venciere. Y mire que para los que normalmente hemos estado en las clases de escuela dominical o en las enseñanzas, inmediatamente usted lo recordó, dijo, ya sé lo que significa el que venciere. ¿Qué significa? Los cristianos verdaderos hasta la muerte, fieles hasta la muerte. El cristiano verdadero no es salvo y dice, estoy alejado de Dios. El salvo, ¿cuántos salvos sabemos aquí? Amén. El salvo nunca, hermanos, nunca, hermanos, se aleja de Dios. Casos bíblicos, y no nos vamos a detener ahorita en eso. El salvo quiere serle fiel hasta la muerte. El que nació de nuevo le va a ser fiel hasta la muerte al Señor. No importa lo que venga a su vida. Por eso ahí es donde caen muchos en confusión. Al que venciere, y lo volvemos a decir, recuerdan ustedes que cuando un hermano parte a la eternidad decimos, el hermano ya venció, el hermano triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque desde que aceptó a Cristo, mire que parece algo repetitivo, lo voy a volver a decir. Tenemos que volver a las bases, ¿verdad, mis hermanos? Porque es parte de la palabra de Dios. ¿Por qué son suficientes el tema de esta tarde, las Escrituras? ¿Por qué son suficientes? Desde que fue salvo esa persona, hombre o mujer, nació de nuevo verdaderamente, mis hermanos. No vuelve atrás, es un viaje de ida solamente. No hay regreso, toma su cruz y viene en pos de Cristo y le sigue hasta el final. No importa lo que vino a la vida de ese creyente, enfermedad, escasez, todo tal vez se fue en las peores condiciones físicas de esta vida. Pero cuando el hermano parte, la hermana parte, ese creyente, muere en Cristo, bienaventurados a los ojos de Jehová. Y decimos, el hermano venció. Nada lo apartó del Señor, Romanos 8, no lo vemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, diga no. Angustia, hambre, ¿nos separará de Cristo? Angustia, hambre, desnudez, no. Peligro, no. Espada o la muerte. Antes bien de todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sobre cuáles cosas decimos vencedores? Sobre la angustia, sobre la enfermedad, sobre la espada, sobre cualquier cosa somos más que vencedores, pero no en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso decimos, el hermano venció todo lo que le vino y siempre se mantuvo fiel al Señor, este hermano, esta hermana. Y bajo ninguna circunstancia, estamos en Apocalipsis 3, versículo 5, bajo ninguna circunstancia el Señor borrará sus nombres, porque en ese documento divino quedaron registrados los que fueron elegidos desde la eternidad pasada. En otras palabras, el registro eterno de los elegidos no puede ser adulterado. ¿Dice amén? Los que estuvimos en esa clase de la predestinación dicen, sí, estoy recordando algunas cosas. Dios no se equivoca, ¿verdad, hermanos? Porque Él es perfecto, decíamos ahorita, las Escrituras son inerrantes, no hay error, todo en Él es perfecto porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí, mis hermanos, estoy en este tema, las Escrituras. ¿Por qué son suficientes? ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Mis hermanos, las Escrituras tienen autoridad final. Las Escrituras tienen autoridad final.
Vamos al versículo clave, Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué hermoso versículo. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la palabra de Dios nunca cambiará y es siempre espiritualmente pertinente. Siempre es pertinente. Por ejemplo, hoy me levanto. ¿Será pertinente hoy leer la Escritura? O sea, es un asunto de vida o muerte, hermanos. Ay, ¿tanto así? ¿Qué es lo que comemos usted y yo espiritualmente hablando? Puros cantos de alabanza. Ay, hermano, a mí me encanta danzar, ¿verdad? Las hermanas, algunos hermanos. Y luego con este cantante, este director de culto que tenemos, que no, hombre, ya no hay nada, hermano. ¿Qué pasó? Eso es lo que me mantiene a mí, hermano. Hágale así. Lo que nos va a mantener firmes a la hora de la prueba, por ejemplo, no lo vemos, hermanos, en los dones espirituales, recuerdan que lo vimos no hace mucho, ¿no? 1 Corintios 13, Romanos 12, hablando específicamente del don de la fe. ¿Cuándo verdaderamente, si nos detenemos rápido, cuándo verdaderamente se va a ver que tengo el don de la fe? ¿Cuando todo va bien? El don de la fe, hermanos, es en las pruebas más difíciles, porque en ese momento ese creyente siempre tuvo una fe inconmovible en Dios, no importando la situación más crítica de su vida personal o familiar. Siempre alabó a Dios. Pero ¿cómo viene esa fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta o les pregunto, ¿es pertinente leer la Escritura hoy? Mañana que me levante, si Dios nos da vida, solo Dios sabe. ¿Es pertinente estudiar la Escritura el día de mañana? Espiritualmente, mis hermanos, hermanas, ustedes y yo lo sabemos, es lo que nos va a mantener a nosotros. Proverbios 22:6, usted que es mamá y todavía tiene niños pequeños, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? La palabra de Dios. Debido a que la palabra de Dios permanece en los cielos, no cambiará en la tierra. Y no cambiará, no puede cambiar. Hermanos, este Salmo 119 exalta la palabra de Dios. Este Salmo 119 exalta la palabra de Dios. Por eso para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Las enseñanzas de los hombres, como usted y como yo, el ser humano, cambian tan seguido que nunca hay tiempo para que éstas permanezcan. Las palabras del ser humano. Pero la palabra del Señor es la misma y permanecerá sin cambiar por la eternidad. Mateo 24:35. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? Por eso, hermanos, ¿las escrituras son suficientes? Les hago una pregunta. ¿O hay que añadirle algo más, hermanos? Hay que traer algunas historias para que la iglesia se mantenga viva, activa, entre comillas. Es que hay que añadirle, yo pienso que algunas cosas. Mis hermanos, les cuento algo rápido, hermanos, antes de pasar a la siguiente parte. Les platico algo. Hace como 10 años aproximadamente, si no me falla la memoria, un grupo de jóvenes iban a ir a llevar la palabra de Dios a una parte de acá de algunos municipios del estado de Nuevo León, donde prácticamente, hermanos, pues es difícil ir para allá, ¿no? Pero iban con la idea, más bien, corrijo, con la intención de llevar la palabra de Dios para niños. O sea, llevaban todo un programa, toda una semana iban a dormir allá.
Y entonces antes de irse, yo me acuerdo que le dije a una de ellas, le dije, antes de orar, oramos por ellos y le dije yo, trae la experiencia, o sea, ve con la finalidad de que tú veas lo que nosotros tenemos y ellos no tienen. Y yo dándole a entender lo que nosotros no valoramos, que sí tenemos. Cuando ellos ya estaban allá, bueno, fueron toda una semana, era un verano, llevaron algo así como tipo escuelas de verano, un campamento de verano. Y municipios hermanos rurales, literalmente. Y entonces cuando ya regresan, ella o unos de ellos compartieron, dice, cuando yo estaba a punto de dar la clase, dije yo con mi Biblia, decía esta persona, Salmo capítulo tal, versículo tal, dice, y yo empecé a ver a los niños que en las pocas hojas que tenían ellos, comenzaban a buscar a ver si ese versículo lo tenían ellos apuntado, porque no tenían Biblia. Y nosotros, hermanos, no tenemos una, ¿verdad? En algunos de los casos. Algunos de nosotros hasta Biblias de estudio, diccionarios. Hoy, Zoom, ¿verdad? Capacitaciones, etcétera. Y cada quien, mira hermano, le digo una cosa a título personal, constantemente, y cuando digo constantemente, todos los días que escribo un tema, que estoy escribiendo un tema, veo una palabra y de aquí tengo que ir a los significados, tengo que ir a los originales, tengo que escarbar, profundizar, escudriñar. Constantemente soy retado, hermanos, y no puedo salirme de ahí, porque la misma palabra me va llevándome, hermanos, como dice Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En una iglesia cristiana, el pastor tiene que enseñar las escrituras. Lo vuelvo a decir. Si alguien dice, yo soy pastor, pero yo no enseño la escritura, yo traigo invitados, esto, etcétera. Dios conoce mi corazón. A mí la Biblia me enseña hombres idóneos, aptos para enseñar. Pero esa capacitación la da el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Tiene que haber una identidad en esa iglesia. No que seamos los mejores, jamás. Perfecto solo el Señor Jesucristo. Solo Dios. Pero entre más hermanos busquemos, atesoremos su palabra, vamos a decir, las Escrituras son suficientes. Suficientes. Porque Dios es suficiente para mí. Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Verdad? Las Escrituras, mis hermanos, son suficientes para mis necesidades. Las Escrituras es suficiente para mis necesidades. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién no conoce este versículo? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada, respirada y o exhalada. Dios respiró, pero su palabra sale de su boca, trae su mismo aliento. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Tiene poder la palabra de Dios, hermanos. Tiene todo el poder para cambiarnos, para revivirnos. Y lo sigue haciendo. Enseñar es doctrina. Por eso volvemos a decirlo. Hermanos, tenemos que tomar tiempo en la enseñanza. Una iglesia, hermanos, mire, dígame si no. Si a veces enseñando. O sea, teniendo tiempos prolongados de enseñanza. A veces de repente, hermanos, ¿cómo andamos? Imagínense sin la enseñanza. Mucha anemia espiritual después, ¿verdad? Si no hay enseñanza de la palabra. Por eso les hemos dicho, el día que usted ya no esté en vida hoy, que no pertenezca
por cualquier circunstancia, cambio de residencia, hermano, ya no puedo estar aquí en esta iglesia, me voy a ir. Usted sabe cuál es el perfil de un pastor, o sea, bíblico, 1 Timoteo 3. Y la labor principal del pastor de una iglesia es la predicación expositiva de la palabra. ¿Me escuchó? Para que usted sepa, ya sé qué tengo que hacer. Sé cómo debe ser un pastor. Tiene que ser un maestro de la palabra. Tiene que enseñar. Enseñar es doctrina. Redarguir es reprender por su conducta errónea y sus creencias equivocadas. Les pregunto, ¿las escrituras son suficientes para reprendernos de nuestras conductas erróneas? ¿Para reprendernos de nuestras creencias equivocadas? ¿Son suficientes las escrituras? Sí. Amén. ¿Verdad? Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el que andaba en la idolatría, ve ese versículo, el Espíritu Santo comienza a tratar con él. Tienes que dejar toda idolatría. Hay un solo Dios vivo y verdadero, pero son las Escrituras las que nos enseñan a adorar al único Dios verdadero. ¿Se goza usted porque venimos a la casa de Dios a recibir su palabra? ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? Le digo algo, hermanos. Dios conoce mi corazón. Pero lejos esté de nosotros un día en un culto decir, hoy no va a haber predicación. El Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Hoy no habrá predicación de la palabra porque vemos que el Espíritu Santo está llenando a las personas. Y esto lo vengo escuchando literalmente desde que tengo uso de razón. Literalmente años escuchando y viendo esto en algunos lugares, sin generalizar. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, que fue el que escribió este santo libro, me va a decir, no enseñes hoy la palabra, no prediques, no dé la directriz, no instruyas al pueblo? Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado en o por el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. ¿Qué se les está enseñando ahorita a los niños arriba en su lugar? La palabra de Dios, a su nivel de intelectual, como todos, pero vienen a recibir la instrucción de Dios a través de su palabra. Se goza porque sus hijos están recibiendo la palabra de Dios y no cualquier cosa. Gloria a Dios por su palabra. Estoy en 2 Timoteo 3:16. Corregir, esta palabra me encantó, enderezamiento. Enderezamiento. Las Escrituras muestran el camino a una vida piadosa. Porque cuando vinimos dijimos, la ley de Jehová es perfecta que convierte, o sea, revive. Bueno, las Escrituras nos han enderezado el camino. Al camino perfecto que es Cristo. Instruir en justicia es un adiestramiento positivo. Por eso queremos ser adiestrados, la enseñanza de la palabra. Estoy en esta parte, las Escrituras es suficiente para mis necesidades. Versículo 17, 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto no quiere decir que no comete errores, el creyente, sino perfecto es capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Es decir, el Espíritu Santo capacita al creyente para una vida piadosa, justa e íntegra. En otras palabras, si soy oidor y hacedor de la palabra, entonces seré perfecto. ¿Está usted de acuerdo? Si soy oidor, pero hacedor también de la palabra, entonces seré perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos preparamos para servir al Señor? A través de la palabra, a través de la instrucción, a través del conocimiento de las Escrituras. Cada vez que estamos leyendo las Escrituras en nuestra casa, estudiando, usted lee un versículo, está teniendo la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Porque es palabra viva. Gloria a Dios. Hermanos,
Nuestro conocimiento debe convertirse en acciones. ¿Está usted de acuerdo? Nuestro conocimiento de la palabra debe convertirse en acciones. En otras palabras, ser hacedores de la palabra, como los hermanos de Berea, que tenían dos características. Recibían la palabra con toda solicitud, con el ánimo de ponerla por obra. ¿Está usted de acuerdo? Dice amén. Las Escrituras, mis hermanos, llevará a cabo lo que promete. Las Escrituras llevará a cabo lo que promete. Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios producirá resultados y cumplirá los propósitos espirituales de Dios en la persona. Esto no significa que no importa cómo es que la palabra de Dios es presentada. O sea, al final, algunas veces, hermanos, el mensaje o el sermón es un pésimo sermón y termina siendo justificado diciendo, bueno, la palabra de Dios no vuelve vacía. Usted diga el texto y nada más. No, es una responsabilidad muy grande para los que tienen precisamente ese compromiso de enseñar a la iglesia, al pueblo de Dios. Tiene que hacerlo de manera expositiva. Tiene que haber un amor, hermanos, por enseñar la palabra. Antes de llegar aquí tiene que haber un aislamiento tremendo en casa. Horas. Pregúnteselo, hermano. Usted ve esos hombres sabios de Dios. ¿Cómo enseña la palabra? ¿Qué sabiduría? ¿Cómo la explica? Son horas de encerramiento, de aislamiento en la palabra, en el estudio diligente, para venir a enseñarlo al pueblo. Por eso si hoy vamos a estudiar la Biblia, vamos a volver a repasar. Una hermana me decía en estos días, y llenó mi corazón, comparte las transmisiones de Vida Hoy, no por Vida Hoy, es la palabra de Dios. Dice, y una de sus compañeras vuelve a ver las predicaciones, los videos, toma nota de las palabras y de los significados, según me comentó. Hermanos, valoremos la palabra de Dios en la más alta estima. Sin ella no podemos caminar. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tú, y es la que nos alumbra nuestro camino. ¿Está usted de acuerdo? Salmo 119, versículo 1 y 2, bienaventurados los perfectos de camino, los que caminan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nunca seremos perfectos. Dios ha dado su gracia a cada siervo para impartir su palabra, hermanos, pero vamos a esmerarnos, a esforzarnos por enseñar con precisión la palabra de Dios. Ella no volverá vacía. Cumplirá sus propósitos. Y la última parte, las Escrituras provee certeza de salvación. Las Escrituras provee certeza de salvación. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Claro, los nacidos de nuevo. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo digo rápido para aquellos que, porque no, a veces no hay oportunidad. Hermano, pues, ¿cómo está este asunto de la seguridad de la salvación? Bien. ¿Verdad? Dicen, es que la salvación no se pierde. Sí, nada más que el salvo siempre quiere ser como Cristo y guarda la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. El que dice, no, al cabo la salvación no se pierde, me voy al mundo. No, nunca fuiste salvo. El salvo ama a Dios y guarda su palabra hasta el final. ¿Quedó claro? Es ilógico que el Señor te salve, entre comillas, digas, me voy al mundo. Al cabo la salvación no se pierde. Error en eso. Tenemos la seguridad de la salvación, pero porque vemos los frutos del Espíritu. El que me ama a mí, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá.
La fe salvadora se demuestra por un apetito intenso por la palabra de Dios, misma que es muestra y fruto de que hemos sido salvos. El salvo todo el tiempo quiere leer la palabra de Dios. No hay día que no anhele leer las Escrituras, estudiarlas. Hermanos, las Escrituras. Hoy tenemos tantas hermanos, tantos medios. Biblia hablada, libros hablados, Biblias en internet y de todas las, ¿cómo se llaman? Versiones. Yo lo he dicho, ¿verdad? Y yo me apoyo con gente de muchísima experiencia. Yo, ahora sí que lo digo, voy cerrando ya. Cada quien, no estoy diciendo que tengan que hacer lo que yo hago, por supuesto que no. Pero lo he aprendido de gente de mucha experiencia y hasta la fecha. Yo uso la Reina Valera 1960 y algunos dicen, no, es que esa dicen que ya no, pero hago algo. Puedes tener tus Biblias de estudio, tus diccionarios, no es solamente eso, es ir y buscar los significados, te enriqueces. Y no solamente intelectualmente, sino somos traspasados, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcan para salvación. O sea, un cristiano, un nacido de nuevo, desarrolla un deseo intenso por la palabra de Dios. Todo el tiempo está desarrollando ese deseo el creyente. La palabra de Dios en mí. Todos los días, todo el tiempo. ¿Está usted de acuerdo? Eliminar el pecado, admitir su necesidad de Dios y procura ese creyente el crecimiento espiritual. ¿O somos los mismos desde que aceptamos a Cristo? No, no deberíamos ser los mismos, mis hermanos. ¿No lo vemos en Hebreos 5:12? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidades que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que volver, hermanos, a las cosas básicas, siempre, estar ahí, pero tenemos que crecer espiritualmente. Hermanos, la condición enfermiza de tantos cristianos se debe a la comida con la cual se están alimentando. ¿Cuántos enfermos espiritualmente hay? La comida que están recibiendo. Espiritualmente hablando. Si estamos recibiendo la palabra de Dios verdaderamente y yo tengo esa hambre y sed de justicia, seré saciado. Seré saciado por la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Concluyo, mis hermanos, hermanas, este tema, las Escrituras. ¿Por qué son suficientes? Concluyo, para nosotros las Escrituras son suficientes y debemos sí o sí enseñar en la iglesia para un conocimiento profundo y un crecimiento espiritual.